Hace prácticamente una semana tuvimos el regreso de Teófimo López, en contra de Steve el Dragón Claggett, una pelea que parecía ser pan comido para Teófimo López, y realmente lo fue, pues ganó en una amplia decisión, pero se esperaba que Teófimo López noquee, y una vez más, en las 140 libras no pudo conseguir la hazaña del knockout, ganar por la vía del cloroformo. Y esto creo que se debe también al factor físico. Teófimo López es grande, o mejor dicho, es un buen boxeador físicamente para las 135 libras, pero para las 140 ya se está quedando pequeño, pues Steve Claggett, un boxeador que venía de las 147, pudo cortar peso y hacerlo ver pequeño a Teófimo López en ciertos pasajes de la pelea, pues pese a todo el castigo que recibió, no se cayó ni una vez ni salió noqueado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con Josh Taylor, que si bien Josh Taylor recibió una paliza por parte de Teófimo López, Teo no tuvo la capacidad para noquearlo en ese encuentro. Y si bien nos dio una gran demostración de boxeo en lo que sería esa pelea, Teófimo López careció con la pegada suficiente como para poder noquear a su rival. También se lo vio muy mal en contra de Sandor Martin y se lo vio muy mal en contra de Jamaine Ortiz. Peleas que yo creo que Teófimo mínimo se merecía un empate, pero de ninguna manera merecía la victoria en esos encuentros. Y ahora, tras ganarle a Steve Claggett, Teófimo López retaría a dos de los boxeadores de las 147 libras. Uno sería Isaac el Pitbull Cruz y el segundo sería Devin Haney. Yo creo que la pelea con Devin Haney ya la vimos en contra de Sandor Martin y la vimos en contra de Jamaine Ortiz. Teófimo López tiene muy poco que hacer contra boxeadores que dominan bien las distancias, y ya lo demostró. No tiene los recursos suficientes por momentos o se desespera y no puede cortar esa distancia que generan sus rivales, por lo que las peleas se le terminan escapando prácticamente. Y si las gana con decisiones muy dudosas, como por ejemplo las dos anteriores que mencioné. Por eso, hoy en este video nos vamos a centrar en hablar más de una posible pelea con Isaac el Pitbull Cruz. El Pitbull viene de una gran victoria, convirtiéndose en campeón de las 140 libras, campeón mundial por primera vez en su carrera, en contra de Rolando el Rolly Romero. Un boxeador que no es clase A ni es un clase B para mí. Tiene muy poca técnica. Rolando Romero depende mucho de su talento y de su físico principalmente, y con eso le bastaba para ganar peleas en 135 y le bastó para aguantar peleas en 140, pero solamente eso. No tiene ni el boxeo, ni tiene los recursos suficientes como para convertirse en campeón mundial frente a otros boxeadores, y lo demostró ante el Pitbull Cruz, pues Rolando Romero tuvo muy poco que hacer ante la presión que el Pitbull le ejercía. Pero creo que aguantó muy bien por ciertos momentos, aguantó una cantidad de golpes inimaginable que muy pocos boxeadores podrían aguantar. Pero, ¿Teófimo López va a ser uno de ellos? Yo lo dudo muchísimo que Teófimo López tenga la capacidad para poder aguantar todo el tiempo esa presión del Pitbull. Y sí, aguantó la presión de Steve Claggett, pero Steve Claggett se ponía muchas veces enfrente, estaba todo el tiempo encima de Teófimo López, para simplemente recibir golpes en ciertos pasajes de la pelea. Combinaba bien, combinaba con el doble jab, podía romper el Philly Shield de Teófimo López, que no es el mejor del mundo. Y no pasa nada por decirlo. Teófimo López no tiene un muy buen Philly Shield, por eso se cae ante boxeadores, por ejemplo, como George Kambosos, y por eso no le funcionó muchas veces contra otros boxeadores, debido a que el Philly Shield de Teófimo López es muy frontal, y depende mucho de sus reflejos. Yo creo que esquiva mejor con la mano abajo que ocupando el Philly Shield, y es una realidad. Creo que Teófimo le falta el físico de Rolando Romero para poder aguantar golpes del Pitbull. Y a ver, se puede ser un boxeador defensivo, pero también se necesita ataque, y a Teófimo López cuando más lo lastiman es cuando busca atacar justamente. En contra de Sandor Martin se fue al piso debido a que estaba buscando el ataque. Cuando se dedicó a atacar con euforia a George Kambosos Jr. se fue al piso, o también se llevó muy buenas manos por parte del australiano. Y finalmente, tampoco creo que pueda hacer su showcito de ponerse en las cuerdas o ponerse en la esquina para poder esquivar golpes, pasar manos o contragolpear. Creo que contra el Pitbull no le va a funcionar, pues el Pitbull, si bien tiene una gran presión y tiene un gran volumen de golpes, va acompañado con velocidad y con fuerza, cruza todo el golpe, usa todo el peso de su cuerpo. Las combinaciones del Pitbull son más inteligentes que la de Claggett, por ejemplo, pues alterna entre golpes curvos y rectos, y eso es muy importante, alternar los golpes, las variaciones, las alturas, las velocidades, las distancias, y creo que el Pitbull lo domina muy bien, y cuanto más se siente cómodo es cuando su rival retrocede, y yo creo que tiene muy pocas posibilidades Teófimo López de sobrevivir a una pelea retrocediendo en contra del Pitbull, pues su factor principal se encuentra en el contragolpe. Pero ¿qué pasará cuando el Pitbull no le deje ese espacio para el contragolpe? Es lo que yo me pregunto.
Además el Pitbull tiene una gran quijada y es muy estricto con su guardia, mantiene los brazos arriba prácticamente toda la pelea. Es lo que lo salvó en contra de Gervonta Davis, por ejemplo. Gervonta lo contragolpeó demasiado bien al Pitbull, lo contragolpeó muy bien de hecho. Pero el Pitbull siempre estaba con la guardia arriba y es lo que hacía que la mano de Gervonta, que tiene la mano pesada, no lastime a Isaac el Pitbull Cruz. Y creo que esto va a ser crucial, pero Teófimo tiene muchísimo más boxeo que el Pitbull. Hay que ver el campamento que hace, los sparring que consigue. Tendría que hacer un trabajo muy grande para no salir noqueado con el Pitbull o mínimamente con una caída, en el mejor de los casos. Aún así yo creo que esta sería una pelea de 50-50, no, pero creo que el Pitbull es favorito por muy poco. Tiene aguante, tiene pegada, creo que puede con los 12 rounds. Y muchos saldrán con el argumento de que el Pitbull se fue a las tarjetas con Giovanni Cabrera, pero Giovanni Cabrera es muchísimo más grande que Pitbull y es muchísimo más grande que Teófimo López. Muchas veces el físico influye. A la pelea, además de los estilos, también la hace el físico. Y eso es lo bueno de este deporte. Si no, de otra manera, Devin Haney habría paseado a Ryan García y muchas peleas se habrían dado distinto. Por lo que yo creo que si Teófimo López hace una buena preparación física, además de las herramientas que tiene y plantea un buen plan de pelea, puede llevarlo a las tarjetas al Pitbull o incluso podría darle una caída por un desbalance. Es una pelea que no es un 50-50. Pero yo tengo un poco por encima al Pitbull, y no por la calidad de rivales ni mucho menos, porque creo que es obvio que Teófimo López tiene mejores rivales que el Pitbull en su repertorio, sino porque el estilo del Pitbull creo yo que es lo que puede complicar a Teófimo López. Pero esta es solo mi opinión, y me gustaría leerlo en los comentarios. Espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing.